Querida familia de la fe, bienvenidos a este espacio donde juntos nos sumergimos en el legado de los grandes escritores y predicadores bíblicos de la historia. Hoy quiero invitarte a un viaje especial, no a un lugar físico, sino a través del tiempo, para sentarnos en las bancas de las pequeñas capillas y auditorios donde Dios levantó su voz por medio de hombres de fuego, que no buscaban fama ni aplausos, sino ver a Cristo formado en el corazón de sus oyentes. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta que quizá descoloque un poco: ¿qué sermón ha marcado tu vida? ¿Recuerdas esa predicación que te confrontó, te quebrantó o te llenó de esperanza cuando más lo necesitabas? Lo que veremos hoy son mensajes que hicieron exactamente eso para miles de personas, que encendieron avivamientos y transformaron sociedades. Quiero empezar llevándote al año 1741, a una pequeña iglesia en Enfield, Connecticut. Un pastor llamado Jonathan Edwards, de apariencia tímida y voz suave, se levanta para leer su manuscrito. No había luces, no había música, no había emoción humana fabricada. Solo la palabra de Dios y un hombre que creía en ella de todo corazón. El texto, Deuteronomio 32, 35, a su tiempo su pie resbalará. Así nació el que quizá es el sermón más famoso de la historia cristiana: pecadores en manos de un Dios airado. Edwards pintó con palabras la realidad espiritual de todo hombre fuera de Cristo, como alguien suspendido sobre el fuego del infierno, sostenido únicamente por el hilo de la gracia de Dios. Describió cómo en cualquier momento, si Dios soltara ese hilo, el pecador caería en el castigo eterno. La gente en la iglesia comenzó a gemir, a llorar. Algunos se agarraban de los bancos como si el suelo se abriera bajo ellos. Pero Edwards no predicaba esto para producir miedo vacío, sino para mostrar la seriedad del pecado y llevar a sus oyentes a la única esperanza, el arrepentimiento y la fe en Cristo. La exégesis de este sermón es contundente: Dios es santo, el pecado es real y el juicio es seguro. Pero también es un llamado de misericordia: todavía hay tiempo, todavía el pie no ha resbalado, todavía hay oportunidad de reconciliarse con Dios. Este sermón fue un catalizador para el primer gran despertar en Norteamérica, un avivamiento que sacudió colonias enteras y llevó a multitudes al arrepentimiento. Y hoy sigue siendo un mensaje necesario en un mundo que trivializa el pecado. La buena noticia es que en Cristo la ira de Dios fue satisfecha y hay un camino abierto para ser librado de esa condena. Viajemos ahora a Londres en el siglo XIX, a la Metropolitan Tabernacle, donde un joven predicador de apenas 20 años llamado Charles Spurgeon congregaba a miles cada domingo. Entre sus innumerables sermones, hay uno que resalta por su tono de adoración y profundidad teológica, la profundidad de las riquezas de Cristo, basado en Romanos 11:33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. En este sermón, Spurgeon llevaba a la congregación a contemplar la grandeza infinita de Dios y las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Decía que el cristiano debe ser como un minero que excava cada día más profundo en las minas del Evangelio, descubriendo nuevas vetas de gracia y sabiduría. La exégesis del texto muestra que la salvación es una obra tan rica que nunca podremos agotar su significado. Los juicios de Dios, sus decisiones, su plan de redención, son insondables, es decir, no podemos rastrear su profundidad con nuestra mente finita. Spurgeon animaba a su congregación a no conformarse con un conocimiento superficial de Cristo, sino a seguir explorando su palabra, su carácter, su amor, su sacrificio. Cada atributo de Dios es un océano para el creyente. Este sermón sigue desafiándonos a no vivir de migajas espirituales, sino a deleitarnos en la plenitud de Cristo, quien es suficiente para cada necesidad del alma. Sigamos avanzando en nuestra travesía y escuchemos ahora a George Whitefield, el gran evangelista del siglo XVIII, cuya voz era tan potente que se dice podía predicar a multitudes de miles en campo abierto sin necesidad de amplificación. Uno de sus mensajes más recordados es el casi cristiano, basado en las palabras de Agripa a Pablo en Hechos 26, 28, por poco me persuades a ser cristiano. Whitefield usó este pasaje para advertir que es posible estar cerca del reino de Dios y aún así quedarse fuera.
Describía a personas que tienen una vida moral, que conocen las Escrituras, que incluso participan en la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. La exégesis de Whitefield resaltaba que ser casi cristiano es aún estar perdido. No basta con admirar a Jesús, ni con sentir emociones religiosas, ni con intentar ser una buena persona. Es necesario arrepentirse y confiar en Cristo de manera personal y decisiva. Este sermón sacudió a muchos que se creían seguros por su religiosidad y los llevó a una verdadera conversión. Hoy sigue siendo relevante, porque aún en nuestro tiempo hay multitudes que tienen una fe nominal, cultural, heredada, pero no han experimentado la regeneración del Espíritu Santo. Este mensaje nos llama a examinarnos: ¿soy casi cristiano o verdaderamente discípulo de Cristo? Otro gigante de la fe que no podemos dejar fuera es Richard Pasteur, el puritano inglés que escribió y predicó en medio de tiempos de persecución y dolor. Su sermón El descanso eterno de los santos es un anticipo glorioso del cielo. Pasteur, que sufrió enfermedades y pruebas durante su vida, hablaba de la patria celestial con una pasión que hacía palpitar los corazones de sus oyentes. Les recordaba que esta vida es corta y que el verdadero descanso está por venir. La exégesis de este mensaje está basada en Hebreos 4 y en la promesa de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Pasteur enseñaba que la esperanza del cielo debía motivar a los creyentes a perseverar en medio de las pruebas, a vivir en santidad y a anhelar la comunión perfecta con Dios. Su sermón fue un bálsamo para muchos cristianos perseguidos y enfermos, y sigue siéndolo hoy para quienes enfrentan sufrimiento. Nos recuerda que esta vida no es el fin, que nuestro destino final es estar en la presencia del Señor, donde no habrá más lágrimas ni dolor. Finalmente, volvemos a Jonathan Edwards para considerar otro de sus sermones célebres, Una luz divina y sobrenatural, basado en Mateo 16:17, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Edwards enseñaba que el verdadero conocimiento de Cristo no es algo que el hombre pueda obtener por su propia razón o estudio, sino que es una revelación directa de Dios al corazón. No se trata solo de creer hechos acerca de Jesús, sino de ver su hermosura espiritual con ojos abiertos por el Espíritu Santo. La exégesis de este sermón es profunda. La fe salvadora no es meramente intelectual, es una obra de gracia que transforma la voluntad y los afectos. Edwards usaba este mensaje para exhortar a su audiencia a clamar por esa luz divina que hace que las verdades bíblicas dejen de ser teoría y se vuelvan realidad vivida. Muchos fueron llevados a una experiencia personal de conversión a través de este mensaje. Hoy sigue siendo un llamado a no conformarnos con una fe de segunda mano, sino a buscar ese encuentro personal con el Dios vivo. 5 sermones, 5 ventanas a la verdad de Dios. Cada uno con un énfasis distinto. El primero nos advierte de la seriedad del pecado y la urgencia de huir de la ira venidera. El segundo nos invita a sumergirnos en las riquezas inagotables de Cristo. El tercero nos confronta para no quedarnos en la mera religiosidad sin regeneración. El cuarto nos consuela con la esperanza del cielo y nos impulsa a vivir en santidad. El quinto nos recuerda que necesitamos la obra del Espíritu para ver y amar verdaderamente a Jesús. Y ahora, después de escuchar este recorrido, quiero que lo llevemos a lo personal. ¿Qué sermón ha resonado más contigo hoy? ¿Necesitas despertar ante la realidad del juicio como los oyentes de Edwards? ¿Necesitas profundizar más en Cristo como animaba Spurgeon? ¿Necesitas pasar de ser casi cristiano a ser un discípulo verdadero como decía Whitefield? ¿Necesitas levantar la mirada hacia el cielo y vivir para la eternidad como enseñaba Pasteur? ¿O necesitas pedir a Dios que abra tus ojos a la hermosura de Cristo como predicaba Edwards en su luz divina y sobrenatural? Querida comunidad, no dejemos que estas palabras se queden solo en información histórica. Dios sigue hablando hoy, sigue usando estos mensajes para confrontar, consolar y transformar. Te invito a escribir en los comentarios qué enseñanza te impactó más y cómo piensas aplicarla a tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades, porque tal vez Dios use estas mismas palabras para despertar su corazón. Que el Señor nos conceda ser no solo oyentes, sino hacedores de su palabra. Que nos dé hambre de Él, deseo de santidad,
pasión por Cristo y esperanza viva en su regreso. Y que podamos decir junto con Spurgeon, he probado las riquezas de Cristo y quiero más. Si este video te bendijo, compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Suscríbete para no perderte la próxima entrega de esta serie de escritores bíblicos antiguos, y recuerda que juntos seguimos creciendo en la fe. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te lleve a vivir cada día con los ojos puestos en Cristo, nuestra única esperanza y fundamento. Nos vemos en el próximo video, familia.